Gracias a la consejera Pamela San Martín, a Ciro Murayama, por estar aquí en este espacio para platicar sobre lo que sucede el día de hoy y lo que viene después de esta fecha importante. Por lo pronto, es una elección que ha generado mucha expectativa. Yo no sé si en algún otro momento se generó en las intermedias tanta, pues eso, expectativa por los resultados, y esperemos que se traduzca también en participación. Pamela, pero es particular esta jornada. Es una jornada muy particular en la que efectivamente han habido muchos ingredientes novedosos para este proceso electoral, pero me parece que el día de hoy lo que es relevante es que todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos acudan a votar, que ejerzan ese derecho, que es un derecho que ha costado mucho trabajo en este país construir y que es indispensable para que podamos generar también contextos de exigencia con quienes resulten electos el día de hoy. Comentábamos hace un momento y fuera del aire sobre el tema de las distintas programaciones, los partidos de fútbol. ¿Hay algún problema con que se den estos partidos en jornadas electorales, Ciro, o realmente se pueden complementar muy bien, sin mayor problema? ¿Cuál es tu opinión? No, Tú que eres futbolero. Sí, ¿no? Yo creo que las elecciones deben de verse como un día especial porque precisamente es este momento el único en el que todos los ciudadanos mexicanos somos realmente iguales. Es decir, no importa dónde vivas, si es en una ciudad, en una localidad rural, en la montaña de Guerrero o en las lomas de Chapultepec, cada ciudadano vale exactamente lo mismo, tiene el mismo instrumento, la credencial para votar con fotografía, va a llegar a una casilla con exactamente las mismas condiciones para votar en igualdad. Entonces eso hace de este día un día magnífico desde mi punto de vista. Creo que en ningún otro momento somos tan iguales los ciudadanos en este país como frente a una urna. Pero al mismo tiempo las elecciones no deben ser algo disruptivo, al contrario, pueden acompañarse con un domingo relativamente normal donde pues, la gente puede ir al mercado, puede ver un partido de fútbol, puede reunirse con su familia y después esperar los resultados. Tú decías, ¿cuántas elecciones intermedias han sido tan intensas, tan interesantes? Creo que tenemos distintos referentes, pero me acuerdo de la de 1997, que fue la primera vez que los habitantes del Distrito Federal votamos por... sí, por jefe de gobierno y por la Asamblea Legislativa, porque antes había una Asamblea de Representantes con otras atribuciones. Fue la primera vez que dejamos de tener un regente designado por el presidente de la República y tuvimos un jefe de gobierno como viene ocurriendo. Ahora tenemos 16 elecciones locales al mismo tiempo, en 9 de ellas se eligen gobernadores, entonces yo creo que son unas elecciones intermedias en términos federales, pero las elecciones más importantes en términos de 9 entidades federativas. Y además con reglas del juego nuevas, ya ha habido en otro momento la participación de las OPLES como tal, pero ahora en estas elecciones en donde en algunos lugares son locales y federales, tendremos esta casilla única, se le llama casilla única, ahora que están ya todas integradas. Será algo, eso sí, directamente novedoso para quienes vayan a votar. ¿Agiliza esto? ¿Qué impacto va a tener a la hora, por ejemplo, del recuento, de la dinámica y de la propia gente que está conformando ahí, y que está con tanto de representantes como ciudadanos participando en estas mesas? Efectivamente, esta es la primera elección que tenemos a nivel federal, lo que es denominado la casilla única. Ya habíamos tenido algunas entidades específicas que llevaban la casilla única, por ejemplo, Colima, llevaba varias elecciones ya implementando esto. Pero, ¿qué es? Es que nada más las y los ciudadanos tengamos que acudir a una casilla, a una mesa, para que entreguemos nuestra credencial para votar, se verifique que estamos en la lista nominal y se nos entreguen todas las boletas de todas las elecciones para las que podemos votar. Y, digamos, no tengamos que hacer doble fila, no tengamos que hacer 2 trámites, sino que sea mucho más ágil para las ciudadanas y los ciudadanos. Esto debiera agilizar el trámite de la votación, pero
El recuento es el cómputo de votos en la casilla, se lleva simultáneo el de la elección federal y el de la elección local, precisamente con ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla, y posteriormente se remitirán ya sea al OPLE las elecciones locales, a las juntas municipales o distritales, y al INE, a nuestras juntas distritales, los paquetes relativos a las elecciones federales. Pero creo que en esta ocasión tenemos un conjunto de novedades para esta elección, que no solamente es la casilla única, también tenemos novedades en lo que estaremos viendo en las boletas. En primer lugar, tendremos a un nuevo contendiente a nivel federal, que es en 22 distritos tendremos a candidatos independientes o candidatas independientes. Y además tendremos una participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en el territorio mexicano. Es decir, tenemos 50% de los candidatos serán hombres y 50% de las candidatas serán mujeres. Y esta es una cuestión absolutamente novedosa de esta elección, que permite precisamente una forma distinta de participar, y yo sí retomaría algo que dijo Ciro, la relevancia que tiene el que tengamos 16 elecciones concurrentes, 9 de ellas con elección a gobernador, que es un elemento que sí distingue esta elección intermedia respecto de otras elecciones intermedias. Esta nueva dinámica podría generar a su vez fluir de resultados distintos, porque se ha dicho a lo mejor cuando se empiece ya con el PREP podría fluir de manera más lenta como estamos acostumbrados, o esperamos que sea exactamente igual. Os recuerdo que en elecciones anteriores siempre comentábamos que llegan primero los resultados de ciudades por el acceso que pueden tener a las propias redes, a la dinámica, a vialidades, entregar la documentación, y después en zonas rurales, en zonas que no tienen tanto acceso en todos los sentidos. En esta elección, ¿podría haber un retraso del PREP o no por la forma en que se va a separar ahora lo federal de lo local? Qué bueno que preguntas eso, porque creo que un momento muy importante es lo que ocurre una vez que se cierran las casillas. Los funcionarios de casilla, que son vecinos de los ciudadanos que votaron, cuentan los votos frente a los representantes de los partidos. ¿Y qué ocurre? La mesa única o la casilla única implica que el ciudadano o la ciudadana llega y se identifica solo una vez, no dos veces. Te manchan solo el pulgar derecho. Antes ibas a la federal, te daban tus boletos federales, y luego te pasabas a la mesa de enfrente. Te atendían 2 presidentes de casilla. Ahora solo hay un presidente con un secretario para la elección federal, un secretario para la elección local en las entidades donde están coincidiendo los procesos, y los respectivos escrutadores. De tal manera que cuando se cierre la casilla, se iniciarán 2 conteos de votos al mismo tiempo, el federal y el local. Eventualmente, cuando acabe la federal, que es solo una elección, los escrutadores podrán apoyar a los que están haciendo el conteo local, que en algunos casos son en 7 estados solo presidentes municipales y diputados locales, y en 9, como ya decíamos, habrá 3 elecciones locales. Entonces será un poco más tardado el recuento de la local, porque tienes que contar 3 diferentes tipos de votaciones: ayuntamiento, el municipio, los diputados locales y el gobernador. En cuanto se acaba el conteo ahí en la casilla, el cómputo, tienes 2 paquetes electorales, el federal y el local. Y ahí se acaba la casilla, la mesa única. Entonces, unos funcionarios van con el paquete federal a las 300 juntas distritales que tiene el INE en todo el país, y los paquetes locales se van a las juntas municipales o distritales de los OPLES en las respectivas entidades federativas. Entonces, el PREP del INE va al programa de resultados electorales preliminares, va a fluir muy rápido en esta ocasión, porque solo tendremos una votación. Será normal que ocurra lo de siempre. Primero, las casillas que están más cerca
de la Junta Distrital, que tienen mejor acceso vehicular, en fin, pues serán las primeras que se empiecen a subir y la gente los estará viendo. Con una novedad esta vez, antes capturábamos los datos y nada más. Después, en 2012, se capturaron los datos y al otro día se publicaron las imágenes de las actas que llenaron de puño y letra los funcionarios de casilla en todo el país. Hoy, de las casi 149,000 casillas que están donde la gente está votando, cuando se tenga el acta se va a digitalizar, se mete un escáner y se capturan sus datos para hacer el cálculo, digamos, de cómo van las votaciones. Y entonces se va a subir a la vez imagen y resultado. Entonces cada quien desde su casa, desde internet, desde su teléfono móvil, desde su tableta, podrá consultar el resultado de su casilla y ver el acta que llenaron sus vecinos y cómo asentaron los votos a mano. Esa es la mejor prueba de que el PREP está reflejando resultados reales. Y va a operar a partir de las 8 de la noche de este día, que es cuando se cierra la última casilla en el uso horario, digamos, más al este de nuestro Baja territorio. California, por ejemplo, así es. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando allá son las 6 de la tarde y aquí las 8, se empiezan a publicar los resultados del PREP y estará operando durante 24 horas. Yo espero que hacia las primeras horas del lunes tengamos ya el grueso de los resultados capturados, y los que no estén, pues depende de esas casillas que quedan lejos. Hay zonas del país, distritos en Sonora, en fin, que a lo mejor son más grandes que algún estado pequeño de la República. Entonces, pues los tiempos de traslado son largos, pero estará abierto 24 horas después para que se suba. Entonces, la gente podrá ver el PREP. No me quiero alargar mucho, pero es importante decirlo. También vamos a disponer ahora de un conteo rápido. Esta herramienta que se hace una muestra representativa de casillas y de esta muestra se obtienen los resultados también ya sobre votos contados y asentados en actas, y se hace una proyección estadística de cómo quedarán los resultados por partido en términos de porcentaje de votación, y se puede dar una aproximación muy cercana a más o menos cuántos diputados le corresponderá a cada partido en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Este ejercicio solo se hizo para una elección intermedia en 2003, es la segunda vez que se hace, y esperamos que hacia las 10:30, 11 de la noche de hoy conozcamos esos resultados. Y luego, pues por supuesto, está todo lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones a gobernador, donde pues puede haber más interés. Yo ahí quisiera solo ¿Pero ahí decir... se hace conteo rápido o no? A eso voy. Solo una entidad federativa, o sea, un organismo público local, una autoridad electoral local, se organizó para eso, que es Sonora. Entonces, esperemos el conteo rápido de Sonora. El resto no hicieron. Los institutos locales, así es, las OPEs locales, eso nada más lo hará Sonora. A nivel federal sí se hará conteo pero para rápido, la Cámara de Diputados, nada para más. Cámara de Diputados, que siempre es, bueno, se agradece. Yo no sé por qué se habrá dejado de hacer. Bueno, lo que sí va a haber son PREP locales, Es que, okay. También va a haber PREP locales, PREP federal. Nosotros ofrecimos colaboración, finalmente solo se acercó y tenemos un convenio en materia de PREP con el Instituto Electoral de Morelos para esta elección. En Morelos se están eligiendo presidentes municipales y el Congreso local, no hay elección de gobernador. Su PREP fue supervisado por el INE, y en el resto de las entidades, cada autoridad local decidió organizar su PREP, ya sea con diseños propios, contratando empresas, etcétera, de tal manera que habrá que seguir los resultados preliminares de las autoridades a través de los PREP, porque no tendremos conteo rápido. Podrá haber los conteos rápidos de las televisoras. Sí, a mí me encantaría que fueran por parte ya de los estados, algo pues más formal en ese sentido, ¿no?
y me parece que es algo mucho más seguro que las encuestas de salida también, porque ya estamos considerando datos concretos de la votación y se hace esta proyección estadística. Pero bueno, por lo pronto sabemos que en Sonora lo tendremos a nivel federal y lo demás esperaremos a todas estas otras herramientas, ¿no? El PREP en general las respuestas las da relativamente rápido, sin duda. Va a ser siempre mucho más rápido el resultado de un conteo rápido. Sí, que la gente está esperando, a ver, ya díganme qué a los 2 minutos. Pero si vamos viendo las experiencias, los datos fluyen al PREP bastante rápido. Entonces, en la madrugada después de la elección del día de hoy, tendremos probablemente los resultados de las distintas entidades ya en un porcentaje relativamente alto, porque además también en las entidades, pues obviamente el número de actas a contar son menores que lo que tenemos en la elección federal, que tenemos que contar las actas de todo el país. Entonces, ahí en la madrugada de mañana, por la mañana, probablemente tendremos ya resultados de las distintas entidades, de cómo quedarán sus elecciones, tanto a gobernador en su caso, como a ayuntamientos y a diputados locales. Y sí creo que es importante tener claro en esta parte que el Instituto Nacional Electoral, daremos estos resultados primero con el conteo rápido, precisamente para dar lo más pronto posible la información sobre una integración estadística con más o menos. No podemos decir van a haber 5 diputados de tal partido o podrán ser entre 5 y 8, pero digamos es una muestra bastante cercana para que vayamos teniendo idea a todas las ciudadanas y los ciudadanos de cómo se va a integrar la Cámara de los Diputados, y también estaremos dando ya el resultado mucho más fino del PREP, y sin duda los resultados finales dependen de los cómputos distritales que se realizarán el miércoles, porque ahí ya es donde se hacen los ajustes respecto de los paquetes que se deben de recontar o los que ya no son materia de recuento. Y en el caso de la elección federal, los recuentos en su caso se hacen en nuestras juntas, en nuestros consejos distritales, lo hacemos nosotros, y en el caso de las elecciones locales, digamos, ahí sí, a partir del cierre de las casillas, es donde ya se separan el INE de la organización de las elecciones locales. Todo lo que viene después del cierre de casillas ya sí es una materia absolutamente local en el caso de las elecciones locales. Hay algunas entidades en las que compartimos lo que llamamos nosotros mecanismos de recolección, es decir, cómo se llevan los paquetes a las juntas distritales o a las juntas municipales o distritales locales. Y eso, digamos, hace que, por supuesto, todavía haya una interacción en ese momento. Pero una vez que llegan los paquetes a sus respectivos destinos, aquí sí el INE se hace cargo absolutamente de la elección federal y ya no tiene una intervención propiamente en las elecciones locales. Esto sí es una materia absoluta de los organismos locales, y precisamente por eso en algunos estados solamente en una entidad tenemos conteo rápido, porque fue una decisión local. Tendremos PREPs que están siendo administrados por cada uno de los organismos públicos locales a nivel local. Ahí sí, en el momento en que den las 6 de la tarde en cada una de las zonas horarias de los estados, empezará a fluir el PREP. De cada una de las entidades, por supuesto, y esto está administrado por ellos precisamente también en aras de darnos pues la mayor información posible. Yo creo que estamos convencidos todos en el instituto que lo que nos ayuda es a tener información. La información puede tener pues grados mayores o menores de certeza dependiendo de lo cerradas que sean las elecciones. Sin embargo, siempre es importante, me parece que las experiencias del pasado lo que nos muestran es que lo que más certeza nos da es la información, la transparencia, la claridad, y por eso algo que decía Ciro es muy relevante. Esta digitalización de las actas para el PREP rompe cualquier posibilidad de duda sobre cómo se están capturando los datos. Porque no nada más tenemos la captura que se hizo en el instituto de, bueno, pues se fueron tantos votos para tal y tantos votos para tal, sino tenemos la posibilidad de que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan ver el acta tal cual que fue entregada desde la casilla, y la relevancia de que sea el acta que fue entregada desde la casilla es el acta que fue llenada por un ciudadano. Ahora no sí por ningún funcionario. Voto por voto, casilla por casilla, ahí está digitalizado desde un inicio y al instante. ¿Qué tanto pueden comentar, hablar, declarar los candidatos el día de hoy? ¿Y hasta qué hora pueden, ahora sí que comiencen por ahí, soltarse el chongo ya diciendo cosas? ¿Pueden o no pueden? ¿Cuál es el límite, Ciro? Yo, aprovechando esta pregunta que tú haces, trataría de colocar aquí en la conversación una especie de vacuna
frente a reacciones irresponsables que pueden darse en las próximas horas. A ver. Sí, por favor. Tú decías, hay las encuestas de salida, con la que con frecuencia los medios de comunicación apenas se cierran las casillas dicen ganó fulano. Así es. Este método tiene serios problemas de estimación cuando se trata de elecciones cerradas. ¿Por qué? Porque es una encuesta a ciudadanos que votaron, a los que les preguntan por quién votaste. Y si el ciudadano es un poquito desconfiado o no les quiere decir la verdad y miente, ya alteraste todo la muestra, ¿sí? O sea, la fiabilidad. Y hay gente que lo hace, de tal manera que puedes tener un margen de error muy grande, superior a la diferencia de la votación cuando se trata de una elección muy competida. Desde hace muchos años, la propia Oficina de Observación Electoral de Naciones Unidas recomendó no usar los exit poll, las encuestas de salida, para estar estimando resultados. Son útiles para otras cosas, porque puedes saber por quién votaron los jóvenes, por quién votaron las mujeres, los adultos mayores, en fin, para hacer un análisis, digamos, más sociológico, que poco tiene que ver con una precisión milimétrica del resultado, pero no, para adelantar el resultado, lo más confiable es un conteo rápido, porque no es sobre dichos de la gente, es sobre votos ya depositados y contados. Entonces tu fuente es un acta de cómputo, de escrutinio de una votación, no el dicho de una persona. Y se hace a partir de esa acta de votaciones que ya existen, que sí se dieron, que se da esta proyección estadística. Entonces, pero el conteo rápido tiene un margen de error muy pequeño si la muestra está bien hecha. Nosotros tenemos una muestra que es un jet, traemos 9,000 casillas de muestra para un total de 149,000 casillas, es muchísimo, va a ser una muestra muy segura, con resultados, si fluye bien como esperamos la información, vamos a estar en condiciones de presentar un conteo rápido muy confiable. ¿Qué dificultad tiene el conteo rápido? Bueno, hay que esperar a que acabe el cómputo. En cada casilla, a que te hablen y te digan en esta casilla quedaron así, tú lo vas metiendo al modelo. Tenemos un comité técnico del conteo rápido integrado por 5 destacados estadísticos y científicos de nuestro país, de aquí de la UNAM, del ITAM, de distintas instituciones de educación superior, que estarán trabajando con los resultados de la muestra, introduciendo tanto el método clásico como el bayesiano en términos estadísticos, para desde distintas metodologías testar la calidad de la muestra y del comportamiento de los datos, y con eso saldrá el consejero presidente. Casillas? Esas ya están. Se hizo un sorteo hace unas horas, porque tiene que ser confidencial. Si tú das a conocer qué casillas hay y alguien quiere alterarte, entonces eso es parte de los secretos para hacer un buen conteo rápido, no dar a conocer a priori de antemano cuáles son esas casillas. Después las daremos a conocer y la gente podrá comprobar incluso con el PREP y demás que esas casillas. Entonces tienes que esperar un rato, por eso saldremos hacia las 10:30 de la noche. Si no hubiera distintos usos horarios, estaríamos saliendo a las 8:30 hora del centro, pero como hay que esperar los resultados que llegan de Baja California, Sonora, en fin, estaremos un poquito más tarde. Así que cuando se cierren las casillas a las 6, si alguien dice, yo gané en una elección cerrada, hay que desconfiar de ese candidato. O sea, oye, ya iba a decir ese candidato o de esa candidata radiodifusora o de ese medio. Lo que pasa es que si, no por el medio, sino si la votación se abre lo suficiente, pueden salir y no hay problema. Pero si la elección es cerrada, sí, con el margen de error, no lo pueden decir. Los resultados de las encuestas que hemos tenido en distintas entidades, lo que te das cuenta es que hay unas fluctuaciones de no menores. O sea, sí han habido cambios en todas las encuestas que se han hecho sobre lo que serían los resultados de una semana a otra, de un mes a otro. Entonces, esta posibilidad de la que se habla de
¿Qué tanta certeza se va a tener respecto de lo que te dijo cada ciudadano que iba saliendo, a los que les preguntaste en elecciones? Y parece ser que probablemente tendremos algunas elecciones de menos locales que sí serán bastante cerradas. Entonces, vale la pena... los candidatos podrán salir, hoy mi encuesta de salida me dice esto, bueno, tu encuesta de salida, con esa salvedad pero mira, hay que considerar, ¿no? Yo creo que hay como un ABC de lo que es la conducta de un candidato político irresponsable el día de la elección, que es que va a votar y dice, estoy segura de mi triunfo. Cierran las casillas y dice, ya gané. Y luego cuando sale el resultado y no les es favorable, dice, me robaron. Ese es el ABC del tramposo, del demagogo. Entonces, hay que estar alertas. Digo, no se vale. Yo me iría un poco a la pregunta, porque hiciste una pregunta que creo que sí hay muchas dudas el día de hoy. ¿Pueden salir los candidatos a decir algo después de haber votado? Bueno, en este país tenemos libertad periodística. Los medios de comunicación, por supuesto que, pues si va un candidato, y más si es un candidato donde hay una elección cerrada, una candidata donde hay una elección cerrada, por supuesto que van a ir a buscar a ver, hablar con él. ¿No se está quebrantando ahí alguna regla Lo que no pueden hacer es campaña. No pueden llamar al voto por ellos. Actos de proselitismo no se valen. Pero la cobertura noticiosa, pues ¿qué esperamos? Que los medios no les interese qué es lo que está pasando en las elecciones. El día de hoy tal vez es uno de los días donde va a haber más cobertura informativa respecto a este proceso electoral. Y eso está perfecto, no es lo deseable. Vayan y voten por mí, yo soy el mejor candidato. Eso es lo que no pueden hacer. Ahora, si de dicen, eso tuvieron yo chance creo hasta que el voy miércoles de esta semana, ¿no? El miércoles pasado, a las 12 de la noche se acabaron las campañas, tuvimos jueves, viernes, sábado de jornadas de reflexión para que los ciudadanos, sin la cascada de anuncios y de mensajes, reflexionaran. Y ahora los candidatos pues están yendo a votar en todo el país, algunos podrán invitar genéricamente a que haya una alta participación ciudadana, pero lo que no pueden es incurrir en actos de proselitismo. O sea, ni proselitismo ni propaganda. Y los medios también pueden dar una cobertura, por supuesto, pueden entrevistar, opinar, etcétera, pero hay una diferencia entre opinar y hacer propaganda. Así es. Todo lo que sea una cobertura periodística, una cobertura noticiosa, informar qué es lo que está ocurriendo en el país, adelante. Esperaríamos que eso es lo que se haga. No solamente está permitido, es lo esperado. Los medios son el principal mecanismo, claro. Hablando ahorita de la jornada de reflexión, ¿qué sigue después del 2015 para nuestros procesos electorales? ¿No tendríamos que ampliar un poco más esta jornada? Vernos como más reflexivos para futuras campañas o reflexionar sobre si hay que hacer este tipo de campañas que se están haciendo hoy en día, o se habría que implementar algunos mecanismos para tener posiblemente mayor información. Lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, se ha reflexionado sobre este tema, se están haciendo las campañas y está fluyendo la información que la ciudadanía necesita y de la manera en que se requiere, o hay que empezar a cambiar este modelo. Creo que en esta parte ha habido muchos avances en materia de transparencia, de derecho a la información, pero ha tenido poco reflejo en ocasiones a la información como información que se le brinda a las ciudadanas y los ciudadanos para ejercer el derecho al voto. Pongo el ejemplo en el Instituto Nacional Electoral y en algunos institutos locales se abrieron portales en los que lo que se pretendía era que las candidatas y los candidatos subieran información, al menos una información curricular. La información que se subió fue muy baja, el porcentaje de información que se subió. ¿Y eso depende de los propios candidatos? ¿Eso ellos lo tienen que hacer? Es que no está previsto en la ley una obligación para que los candidatos tengan que subir esta información. Al no existir una obligación, no se le puede sancionar el que no lo haga. Han habido en estas últimas semanas un conjunto de campañas, incluso implementadas desde instituciones académicas, para que se suba información no solo curricular, sino declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés, etcétera. Y me parece que es un espacio en el que sí debemos reflexionar como sociedad la relevancia de ir avanzando, porque esto genera contextos de exigencia, nos permite conocer de mejor forma quiénes son esas personas por las que iremos a votar hoy, esas candidatas o esos candidatos, ¿qué han hecho en su trayectoria pública? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué es lo que están proponiendo
Y más allá de estas campañas publicitarias de 30 segundos que te pueden... Sí, del espoteo. Que ya ha sido, pues ha sido materia de amplio debate y Sí. parecía que en esta última reforma íbamos a terminar con la lógica de la espotización, pero pues lo que se hizo fue dejarla asentada nuevamente. Pero no nada más, me parece que no solamente está ahí la situación. Ahorita tenemos un amplio crecimiento de redes sociales y eso nos ha permitido todo el internet que se tiene en muchos más lugares del país incluso, nos permite tener acceso a muchísima más información, nos permite googlear el nombre de alguna candidata, de algún candidato, para saber quién es, qué ha hecho, pues, las opiniones que se han vertido sobre ella o sobre él, pero lo que no tenemos es la información que los propios candidatos y que los propios partidos nos dicen respecto de quién son de y ellos por qué quieren. ¿Por qué se están postulando para un cargo público? De pronto hay una cuestión más de mercadotecnia que de información, y sí creo yo que ese sí es un punto sobre el que tenemos que reflexionar, máxime en un ámbito en el país en el que si algo hemos potencializado en los últimos años es precisamente generar condiciones para garantizar el derecho a la información. Entonces creo que sí es una materia de debate después de ahorita, o sea, a partir de este proceso electoral, que nos vuelve a dejar una experiencia de no tener toda esa información como la quisiéramos, tal vez. Mira, hay siempre, por supuesto, que está abierta la posibilidad de hacer reformas. Creo que hemos dado muchas vueltas a la noria alrededor del tema electoral. Creo que se ha puesto mucho énfasis en cómo se accede al gobierno, más que en cómo se ejerce el gobierno. No solo cómo te postulas y compites, sino para qué. Quizá cuando empecemos a discutir el gobierno, las tareas legislativas, con tanto interés como las cosas estrictamente procedimentales de lo electoral, tengamos una democracia más robusta. Perdón, ahorita estoy pensando en este tema con tu comentario, Ciro, de, por ejemplo, se implementan las reformas y luego ahí les dejo las leyes secundarias a la próxima legislatura, a ver para cuándo, ¿no? Y a ver que se enteren muy bien, que se informen y que mantengan ese espíritu de reformas que la legislatura anterior y los grupos políticos que lo decidieron en conjunto lo llevaron a cabo, ¿no? Por ejemplo, eso es estar evaluando el trabajo ahorita legislativo, ¿no? Comentabas ese tema. Me parece que quizás sería bueno ir moviendo la mira hacia asuntos más sustantivos. En materia de campañas, con todo lo perfectible que puede ser, yo diría, también tenemos las plataformas de los partidos, son públicas, están en la página del INE. El INE organizó unos foros en distintas ciudades del país para ir discutiendo los contenidos, las definiciones de los partidos en materia de derechos humanos y procuración de justicia, de crecimiento económico y equidad, de ciencia, salud y tecnología, de transparencia, rendición de cuentas, género, jóvenes. Creo que estos temas, si la gente se acerca a leer las plataformas, encontrará que no todos los gatos son pardos, que sí podemos tener un país distinto si votas por una opción que por otra. Esa es la decisión de cada ciudadano, soberana, pero tendrá más elementos de juicio a partir de las plataformas. Creo que es lo más rico que elaboran los partidos, que es cuando plasman sus diagnósticos, sus tesis. Yo soy contrario a la idea de que México está sobrediagnosticado. No, yo creo que tenemos que documentar más y conocer más nuestra realidad para poder tener un diálogo público más productivo acerca de y eso está en las plataformas. Quizá deberíamos de hacer un esfuerzo por poner las plataformas en un lugar más relevante que el mero spot, eslogan, cancioncita. Es decir, si la información está ahí, y por supuesto yo diría los ciudadanos tenemos pues esa responsabilidad, esa obligación, incluso ese gusto por informarnos o el derecho de informarnos, y están ahí las herramientas. Sin embargo, no son herramientas que sean tan fáciles también para muchos, y a lo mejor ahí mi pregunta sería, ¿están encontrando en los medios de comunicación o en los distintos vehículos de información
esa sinergia, o habría que pensar también ahí que necesitamos espacios en donde se puedan difundir todas estas plataformas más allá de la búsqueda que puede hacer cada uno de los ciudadanos y que sería muy saludable? Es que precisamente por eso celebramos todos este conjunto de foros para discutir esas plataformas, porque de pronto leerlas es más difícil. ¿Por qué? Porque son documentos que no son en ocasiones muy cortos, en ocasiones, digamos, muy sencillos o muy accesibles para un análisis por parte de la ciudadanía, pero precisamente se celebran foros para que se ponga sobre la mesa. A ver, cada uno de los partidos políticos, ¿qué es lo que opina sobre este tema? ¿Qué es lo que está proponiendo sobre este tema? ¿Hacia dónde va sobre cada uno de los temas? Y precisamente en ese análisis, en ese debate, en ese diálogo, a veces se contrapusieron o no se contrapusieron posturas, pero sí se permitió tener mayores elementos sobre qué es lo que se está haciendo. Pero sí creo que el énfasis es ¿y qué va a pasar con quienes resulten electos? ¿Cómo? Por eso tenemos tantos avances en materia de transparencia, derecho a la información, rendición de cuentas, que ahora lo que tenemos es que las ciudadanas y los ciudadanos buscar los mecanismos para hacer efectivos estos derechos. ¿Qué le vamos a exigir a quienes elegiremos el día de hoy? El día de hoy, todos los que acudamos a las urnas, ejerzamos nuestro derecho, vamos a formar parte de una decisión. Quien resulte ganador por el voto mayoritario, quien resulte ganadora por el voto mayoritario, ¿cómo vamos a generar un contexto de exigencia para aquello que nos propuso que iba a ser, para aquello que planteó en sus plataformas que era el interés? Efectivamente, vemos las plataformas y pensamos, podemos tener un país distinto dependiendo de cada una de las opciones políticas. Pero ahora, si optamos por una opción o por otra, ¿cómo vamos a generar estos contextos de exigencia para saber que este país que nos plantearon, este país que nos propusieron desde sus plataformas, de hecho se lleve a cabo? ¿Qué es lo que queremos buscar como Estado? Es correcto que hemos dedicado mucho tiempo a discutir los procesos electorales para saber que nuestros votos se cuenten bien, que haya certeza de ganó por aquella persona por la que hubo más votos depositados. Pero ahora que ganó, tenemos que pasar al siguiente paso. ¿Dónde va a estar este nivel de exigencia y cómo nos vamos a informar de lo que se está haciendo? Porque de pronto pareciera que nos enteramos de los escándalos o de las preocupaciones que hay o cuando hay algo que se hace muy mal, pero el seguimiento constante a qué se está haciendo en las labores legislativas, tú lo ponías ahorita, bueno, una legislatura le hereda a otra una ley secundaria. Pues sí, pero a veces ni siquiera pasa eso. A veces la misma legislatura aprueba una legislación secundaria después de haber aprobado una reforma constitucional, que uno mira la reforma y mira la legislación y nada más, siendo la misma legislatura. No hay un empate propiamente. Pero ¿dónde está este contexto de exigencia y de rendición de cuentas? Y tal vez tenemos que buscar mecanismos enfocados más a eso. Hay distintos modelos en el mundo, por ejemplo, tenemos el modelo colombiano, en el que tú tienes una Corte Constitucional que previo a que se promulgue una ley, tiene que pasar por la Corte Constitucional para verificar si es acorde a la Constitución o no. Son modelos distintos. Puede ser que uno funcione mejor para un país y uno funcione mejor para otro, pero lo que creo que sí nos debemos, las mexicanas y los mexicanos, es reflexionarlo. Sentarnos a discutir cuál es el modelo para generar el mejor contexto de exigencia y de rendición de cuentas para nuestro país, no en beneficio de algunos, en beneficio de la ciudadanía. Sí, nada más quería preguntar ahorita y dejo que continúes el comentario. ¿Qué sigue para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral después del 2015? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Yo, bueno, ya nota aparte, ¿no? Comentaba en algún artículo de este momento increíble que vivió aquel famoso consejo, ¿se acuerdan? El de la transición democrática, y entonces todo parecía fluir muy bien. ¿Cuál ha sido el contexto que les ha tocado vivir a ustedes? ¿Cómo se sienten y qué sigue? Bueno, siguen muchas cosas en lo inmediato. El miércoles, el cómputo oficial de votos. Estamos hablando de un conteo rápido, que es una estimación, y de un programa de resultados electorales preliminares, que es eso, preliminar. El miércoles hay que hacer los cómputos en cada una de nuestras juntas distritales. El domingo hay que agregar en los estados para después, por circunscripción, ver exactamente quiénes serán los diputados que conformen la Cámara.
y hay que hacer todo el trabajo de fiscalización de los gastos. Los partidos y los candidatos han venido a lo largo de estos 60 días de campaña federal que concluyeron el miércoles pasado, haciendo cortes de su información a través de un sistema de contabilidad en línea, y ahora hay que hacer la valoración de todo lo que ellos reportaron, contrastarlo con nuestros propios monitoreos de campo, con nuestras auditorías sobre el terreno, con información que nos dan terceras fuentes como la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, y ver que cuadre. Si hay problemas, notificaremos a los partidos para que en un periodo que se llama de errores y omisiones nos digan por qué están sus números así, si hay cosas que agregar, que aclarar. Después se elabora un dictamen y eventualmente proyectos de resolución que subirán hacia el 13 de julio al Consejo General, donde estaremos dictaminando todas las campañas del país, porque en eso sí es totalmente nacional el INE. Nosotros fiscalizamos las campañas de todos los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, a gobernador, de partidos locales, candidatos independientes. Es una tarea inmensa que estaremos desarrollando a lo largo de las próximas semanas, entonces nuestro trabajo no acaba hoy. Viene una fase todavía muy intensa que se prolongará por más de un mes, y con esos dictámenes eventualmente los propios actores políticos pueden impugnarse, porque ahora la Constitución establece que una posible causal de nulidad de una elección es que se rebasen los topes de gasto, de tal manera que eso sigue. Inmediatamente después tendremos que dedicarnos a designar a las autoridades electorales locales, a los consejeros de los OPLES de 13 entidades del país todavía que van a tener elecciones en 2016 y luego en 2017. Tenemos que redactar y aprobar un estatuto para un servicio profesional electoral nacional, es decir, que en todo el país quienes trabajen en los institutos locales sean personas que han pasado evaluaciones, que son evaluadas, es decir, un servicio de carrera como el que afortunadamente tiene el INE porque lo heredó del IFE, y es lo que asegura que hoy haya 149,000 casi casillas instaladas en el país y la gente esté votando, pues es gracias a ese trabajo tan arduo de nuestros vocales del Registro Federal de Electores, de capacitación y educación cívica, de organización electoral, etcétera. Así que la propia reforma electoral de 2014 nos dio tareas que debemos ir desplegando a lo largo de algunos años incluso. Vamos a empezar también con la credencialización en el extranjero, que es una cosa nueva que vamos a hacer de la mano con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues esto no para. El año que entra hay elecciones. Nosotros tenemos ya como Instituto Nacional Electoral algunas atribuciones respecto a esas elecciones, y pues ¿cómo se siente uno? Muy ocupado. Los dejo para que puedan seguir pues viendo cómo fluye esta jornada, teniendo también las sesiones. Es un día importante, pero como bien dice Ciro, de aquí se concluye esta jornada después de mucho trabajo que hay detrás, y lo que viene todavía les va a llevar mucho tiempo, mucha energía, y les deseo también que todo marche muy, muy bien. Creo que el INE, como siempre lo ha dicho, y desde el IFE, es pilar de la democracia y es un instituto al que necesitamos seguir manteniendo muy bien, muy fuerte, muy sano, para que México siga en estos procesos de transición y de fortalecimiento. Y solamente tal vez decir que hoy no es el día del instituto, hoy es el día de las ciudadanas y los ciudadanos. El día de hoy nosotros somos, digamos, los observadores que tenemos, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer,
para que pudiéramos instalar las casillas, para que pudiéramos capacitar a las y los funcionarios de casilla. Y el día de hoy serán los ciudadanos, las ciudadanas quienes cuenten los votos, quienes reciban los votos, quienes acudan a emitir los votos y somos decidan. El INE, el día de hoy es el espectador. Sí. Ya seguirán todas las tareas que Ciro hizo bien en recontar, pero hoy dediquémoselos a las ciudadanas y los ciudadanos y que todos sintamos lo que es. Es un día en el que nosotros tomamos una decisión de qué rumbo le vamos a dar a este país por los próximos años y creo que tenemos que creernos que es nuestro día el día de hoy. Muchísimas gracias, Pamela Ciro. Gracias a ti.